dígale, yo me gozo de ver que aquí ahora. Qué bonito se ve usted adorando a Dios. Amén. Yo me gozo de verte, bro. Amén. No vaya a malinterpretar si una hermana le dice así usted por ahí, varón. Acuérdese que es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Es para la gloria del Señor. Somos preciosos en las manos de Dios. Amén. Por eso es que el enemigo le tira mucho a usted. Le salen las filisteas. Le salen a usted también los filisteos, a las hermanas, ¿verdad? A los jóvenes, todo eso. Hay de todo eso, pero ahí es donde se ven los determinados a servir a Dios. Ahí es donde se ven aquellos que no cambian su salvación por un plato de lentejas. Por unos segundos de placer dicen, no, yo sigo a Cristo. Amén. Esos momentos de placer en la carne lo pueden llevar a una eternidad al infierno, al fuego que nunca se apaga. Por eso rechacemos toda oferta del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aunque venga en bandeja de oro, de lo que venga, digamos en el nombre de Jesús te rechazo. Yo soy de Cristo, soy nueva criatura, vivo para Dios. Amén, iglesia. Amén. Todos bienvenidos. Damos la bienvenida a la mamá de nuestra hermana Sonia. Ella se llama Sonia también. Dios la bendiga. Bienvenida. Nosotros damos la bienvenida, hermanos. No sé si hay algo más por primera vez aquí con nosotros. Dios bendiga al hermano Lima, que andaba trabajando largo y regresó para estar con nosotros. Digo, si el Señor nos da mañana, no se vaya a quedar, porque ya el lunes va a trabajar largo de nuevo. Así que tienen que aprovechar estos 2 días para adorar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén, amén. La verdad, hermano, es que el tiempo es corto, Cristo viene. Y lamentablemente que gente que ha sido líder en la iglesia, que gente que ha conocido a Dios, que gente que ha estado sirviendo en la obra de Dios, se den cuenta de los tiempos y aún así sigan apartados y endurecidos. No es posible, no es posible. Amén. Aleluya. Te Por adoramos. eso usted que está ahí firme, miremos que no caigamos. Amén. Pidámosle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes. Amén. Aleluya. Amén. El que se está santo, santifiquémonos más cada día para la gloria. Amén. Que Aleluya. cada día Dios nos perfeccione, que cada día Dios nos ayude a ser mejores, que cada día podamos contemplar la hermosura de Jehová. Amén. ¿Cuántos tuvieron el ayuno los que están aquí hoy? Amén. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Miren, aquí está la mayoría. Qué bendición, hermanos. La verdad, una presencia gloriosa. Aleluya. El que no Gloria a lo Dios. siento por usted, pero la verdad se perdió ese toque divino de Dios. Aleluya. Estuvo rico eso. Amén. Yo no sé usted, pero yo me reí y me sigo riendo. Amén. Aleluya. Nos seguimos deleitando en la presencia del Señor. Amén. Para mí es un deleite adorar a Dios. Amén. Yo no sé si usted lo siente como carga venir a la iglesia. Otra vez al culto, dice uno. Ay, el pastor me está llamando. No le contesto, dice uno. Aleluya. Para mí es un gozo. Nosotros venimos de casa, nos pasamos a la casa a cambiarnos y para otro culto y salimos del otro culto. Ya todavía no han terminado, no nos comimos el pastel porque queremos el mejor pastel que es la Amén. palabra. Aleluya. Porque eso es la amén. Que estaban de boda todavía, lo dejamos de ir con nosotros. Nos vamos porque seguimos adorando a Dios. Amén. O sea que esta no es segunda, esta es tercera tonta. Aleluya. Y Gloria. si viene otro más tarde, nos vamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Sí, claro que sí. Amén. Amén. Dios está en la presencia de Dios. Son tenidos salmista decir, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Amén. Aleluya. Amén. Yo no sé si su alma anhela estar en la casa de Dios. Amén. Aleluya. Sale en la presencia. Saúl,
Yo quiero más de ese gozo. Amén. No tengo que fumar nada. No tengo que empinarme el codo. No. El Señor me llena de ese gozo. Amén. Cuando lo adoro, cuando lo exalto, cuando me dicen su nombre en esta hora. Aleluya, aleluya. Y cuando recibimos de ese gozo, somos fuertes. Si veníamos cansados, recibimos fortaleza de Él. Si veníamos enfermos, recibimos sanidad. Sin embargo, los que supuestamente se alegran cuando se sienten en las nubes, pero de repente se les pasó el efecto, ya no se sienten en las nubes, se sienten en la cuneta, se sienten ahí agotados y necesitan más de eso y gastar dinero y algunos robar y otros matar a alguien para quitarle dinero, ir a comprar droga y hacer esto y lo otro. Sin embargo, nosotros en Cristo no recibimos a ti y aquí impartimos vida, la vida de Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Él está aquí esta noche para dar vida y vida en abundancia. Él está aquí para deshacer las obras del diablo. A su nombre. ¿Cuánto puede levantar la mano? Yo quisiera tener una jeringa y echarle un montón esta noche. Eso que yo estoy sintiendo, eso que yo estoy viviendo, esa presencia que te llenando esta noche. Aleluya. ¡Aleluya! Poderoso nuestro Dios. Amén. Sigámonos gozando. Hay un predicador que está diciendo a qué hora me pasa el pastor. Quiero invitar a hermano Samir, que es encargado Gloria a Jesús, de aleluya. compartir esa palabra hoy. Gocémonos, respondemos palabra con gozo. Aleluya. Tenemos en el Señor. Ven, aleluya. Te adoramos. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. La victoria, te adoramos, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. En la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, me encanta ese coro que dice: en la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando. Aleluya. Oh sí, Señor, aleluya. Como decían mis hermanos, nos gozamos en el ayuno y nos seguimos gozando. Amén. Aleluya, gloria a Dios, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Amén. Y a mi hermano pastor que me lo concede. Y Dios les bendiga a todos. Amén. Me gozo de verle aquí, amén. Aleluya, gloria a Dios. Hoy que estaba en el ayuno, me recuerdo que el primer ayuno, solo miraba unos 3. Y yo decía, wow. Pero hermano, me gozo cuando miré un montón en este ayuno. Y en el ayuno anterior, eso significa que la iglesia está creciendo. Eso significa que Dios está orando, que Dios está salvando. Amén. Aleluya. Que el virus ni nada lo ha podido detener. Amén. Amén. Nuestro Dios sigue siendo el Dios. Aleluya. Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Sean bienvenidos los amigos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Han escogido un mejor lugar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Nos pueden pedir que pongan de pie. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a San Juan 13:1. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre.
nombre del Señor. Cuando todo lo tenga, me contesta con amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Todos tenemos, amados hermanos. San Juan 13:1 lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor Jesús, porque primeramente, Señor, su presencia está en este lugar, Padre. Gracias, Señor Jesús, en nombre poderoso, Padre. Te damos honra, te damos gloria, Padre. Oh, gracias, Señor Jesús, gracias, Padre. Ven usted, Señor amado, hablando a través de mí, Padre amado, en el nombre poderoso, Padre, ungiendo mi labio, Padre, ungiendo mi garganta, Padre amado, que sea usted, Señor, poniendo palabras en mi boca, Padre amado, que no sea yo hablando, sino que sea usted hablando a través de mí, Padre, porque solo usted sabe la necesidad de su pueblo, Padre. Usted que escudriña los corazones, oh Padre, usted sabe, Padre, la necesidad de su pueblo, Padre, en el nombre poderoso, Padre. Oh Señor Jesús, que con esta palabra, Señor, nos vayamos llenos, Padre amado, en el nombre poderoso, Padre, en el nombre poderoso, Padre. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos, atamos y reprendemos, Padre, todo obra de las tinieblas, Padre, todo obra de los brujos, de los satanistas, Padre amado, en el nombre poderoso, porque dice su palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Padre, y que venimos creyendo esa palabra, Padre, en el nombre poderoso, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús, te damos honra, Padre. Oh, sí, Señor, aleluya, gracias, Padre. Oh, sí, Señor, aleluya. Gracias, Padre, por todo lo que se ha hecho, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, te bendecimos. Oh, gracias, Padre, que usted hablando, Padre amado, en el nombre poderoso. Dando esta palabra, Señor, la palabra que el hermano necesita, Padre amado. Úsame, Padre, como instrumento suyo, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre amado. Oh, sí, Señor, aleluya, alábelo, Padre amado, en la presencia de Dios libre en este lugar. Aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede sentarse, amado hermano. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios les va a hablar en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amado hermano, la palabra de Dios dice que en este versículo que acabamos de leer, dice que Dios sabía que ya era la hora. Ya era la hora de que Él tenía que irse donde estaba el Padre, amén. Y dice que hasta el fin los amó, amén. Aleluya, gloria a Dios. Y así mismo, amado hermano, cuando Dios me dio esta palabra, me ponía ese sentir que así mismo tiene que estar la iglesia, que tiene que saber que su hora está por llegar, que su hora está por llegar. Y usted sabe de cuál hora le estoy hablando, que cuando el Padre venga en las nubes a levantar a su iglesia, amén, la iglesia tiene que estar a la expectativa, tiene que estar velando, amén, amén. Y me venía también algo sobre lo que dijo mi hermano Edwin, que dijo la iglesia tiene que estar a la expectativa, no tiene que estar durmiendo, amén, aleluya. Y hemos venido escuchando que Dios nos ha venido hablando, nos ha venido preparando, nos ha venido a través del pastor, nos ha venido diciendo: prepárense, llénense de esta palabra, porque esta palabra nadie nos va
va a engañar. Como dice que en los últimos días van a venir diciendo: yo soy el Dios, yo soy el Cristo. Amén. Pero si usted no está lleno de esta palabra, lo pueden engañar. Así que Dios ha venido hablando, amén. Aleluya. Y por todos los predicadores, Dios ha venido hablando que nos preparemos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la venida de Dios está cerca. La venida de Dios está cerca. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la palabra, lo que está en la palabra se está cumpliendo. Amén. Lo que está en la palabra se está cumpliendo, amado hermano. Oh, sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Y vamos a estar leyendo, amados hermanos, en San Mateo. Aleluya, gloria a Dios, porque no es que yo esté inventando. Vamos a leer en San Mateo 24:3. Y ahí en el tema, ahí arribita dice: señales antes del fin. Aleluya. Aleluya, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, aleluya. Entonces esta palabra nos damos cuenta que la palabra se está cumpliendo. Que está viendo, amado hermano, que estamos viendo un rumor de guerra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y que se está levantando nación contra nación. Amén. Y ya está viendo pestes, hambres. Tal vez por la gracia de Dios, no hemos pasado hambre, pero en muchas otras naciones están pasando hambre, amado hermano. Y tal vez usted no esté pasando esa hambre, pero el deber de la iglesia es orar por la necesidad de su pueblo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez usted puede decir: yo tengo alimento y por eso no me someto a Dios, pero el deber de la iglesia es orar por unos a otros, amado hermano. Aleluya. Oramos, Jesús. Alábele porque Él vive. Oh, sí, Señor. Aleluya. No espere que le llegue la hambre para que usted busque de Dios. O porque no espere que esa peste le llegue. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tal vez a muchos le ha dado eso, pero gloria a Dios que Dios los ha sanado. Amén. Amén. Aleluya. Porque no los han sanado los doctores, no. Lo ha sanado el poder de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Hay ya terremotos, amado hermano. Estamos escuchando lo que está pasando en Honduras.
Amén. Pero tal vez porque no ha llegado donde nosotros, el terremoto no quiere decir que no vamos a someternos a Dios. Como les dije anteriormente, nuestro deber es estar orando, Amén. estar Aleluya. ayunando, estar llenándose la presencia de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el 9, entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tal vez, amada hermana, en algunos lugares se está dando ya, que están siendo perseguidos. Pero gloria a Dios que en este lugar, y Dios ha sido bueno con nosotros, y es un motivo más de darle gracias a Dios. Amén. Porque Él nos ha sostenido, no ha habido obstáculo que evite que nosotros adoremos a Dios. Porque tal vez han cerrado las iglesias hace tiempo, pero nosotros hemos adorado a Dios en nuestros hogares. Amén. Amén. Porque tal vez este sea un local para que nosotros nos reunamos, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo y Aleluya. morada del Espíritu Santo. Amén. Así que no se basa de que solo aquí en la iglesia se viene a adorar, no. Tenemos que guardar ese tiempo para Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos tropezarán, entonces entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amado hermano, ya se está cumpliendo la Biblia. Amén, aleluya. Ya muchos se están entregando hombres con hombres, se están aborreciendo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y dice el 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya muchos están usando el nombre del Señor para enriquecerse materialmente. Amén. Pero aleluya, gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Tenemos que estar pidiendo que nos guarde de todo eso. Amén. Que Aleluya. nos guarde de todo eso. Nosotros que predicamos la palabra de Dios tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios que guarde nuestro corazón. Que nosotros prediquemos la palabra, que prediquemos la palabra como es. Que no le añadamos ni le quitemos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amada hermana, en este tiempo ya el amor de muchos se ha enfriado. Amén, aleluya, tanto espiritual como también hacia las familias. Hijos levantándose contra padre, y padre matando a su hijo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún así los del mundo no se quieren comprometer con Dios. Satanás lo está destruyendo, pero así no reconocen que el único que los puede sacar es el Señor. Amén. Así que hermano, que usted ya ha conocido, que ya se ha reconciliado con Dios. Como estaba diciendo el pastor, cuidemos de no caer. Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque yo conozco a muchos, amados hermanos, que Dios nos ha usado. Y es donde más bajo Satanás nos ha llevado, los ha arrastrado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Pero dice la palabra, más el que persevere hasta el fin, este
Gracias, Padre amado. Amada hermana, a que se estén dando todas estas circunstancias, tenemos que estarle pidiendo a Dios que perseveremos hasta el fin. Aleluya. Para poder ser salvos. Amén. Oh, sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Alábelo, alábelo, porque Adoramos, vive. Cristo maravilloso. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, vive. Oh, sí, Señor. Aleluya. Cristo glorificado. Te adoramos, Jesús. Poderoso Jehová. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Cristo maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Santo, gracias. Gracias, Padre. Te Oh, adoramos. sí, Señor, hay poder en Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Amado hermano, y este no es tiempo de correr. Este no es tiempo de correr a buscar al mundo, no. Es tiempo de correr a afirmarse a Dios. Amén. Aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Los invito a que busquemos Lucas 21:25. Oh, sí, Señor, aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dice el 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Amado hermano, Dios nos está hablando a través de las aguas, de los bramidos del mar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y dice el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Amado hermano, a muchos nos tomó de sorpresa este virus. A muchos nos tomó de sorpresa, amén. Y tal vez Adoramos, Jesús. muchos, por el temor a ese virus, incluso se han muerto, porque tal vez han corrido, no les voy a decir a encerrarse en su casa, no, han corrido a alejarse de la iglesia, como que solo en la iglesia puede contaminarse de ese virus. Aleluya. Y le voy a decir que es lo único que Dios es el único que nos ha salvado de eso, es Dios. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Oh, sí, Señor, aleluya, te adoramos. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, sí, gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Y dice, amado, que la palabra de Dios desfalleciendo significa flaquear, desmayarse. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tal vez a muchos que voy a decirlo así, que nos dio esto. Porque la verdad, si les soy sincero, amado hermano, el pastor dice que a mí me dio, pero sí, la verdad solo Dios lo sabe, la verdad sí, no le puedo asegurar que me dio, amén. Amén. Pero, amado hermano, eso trae flaquea el cuerpo, amén. Pero tal vez han corrido los doctores, sabiendo que el doctor de doctores es Amén. Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, porque yo lo puedo testificar. Un día, amado hermano, recuerdo que estábamos en la cancha, amado hermano, y
que mi papá se sentía mal. Todos estábamos mal, enfermos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Amada hermana, mi papá decía que iba a ir al hospital. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya, gracias a Dios que puso en mí de decirle, vamos a orar primero. Y si Dios no hace la obra, y si vaya al hospital. Amada hermana, y nos unimos a orar. Y para honra y gloria de Dios, todos nos sentimos fortalecidos. Amén, aleluya. Todos nos sentimos fortalecidos. Oh, sí. Gracias, Padre, gracias, te doy gracias, amado hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Oh, sí, Señor, hay presencia de Dios en este lugar, amado hermano. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Y dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Oiga, hermano, escucha atentamente el 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aleluya. En ese evento, amado hermano, levante sus manos y usted anhele ese Aleluya. evento. Te adoramos. Oh, sí, Señor, aleluya. Maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Oh, sí, Señor, aleluya. Dice el 28, amados hermanos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oh, levante su mano y gloria a Dios, amado hermano. Oh, alegrémonos, hermano, porque nuestra redención está cerca. Oh, sí, Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor amado. Oh, sí. Oh, sí, Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Jesús. Oh, sí, Señor, aleluya. ¿Y sabe qué significa la palabra erguíos? Significa dejar de estar agachado, de levantarse, de deslograr. Que tal vez usted esté deslogrado así. Dice erguíos, que lo levantemos, que lo levantemos, que lo levantemos. Porque si mi trabajo le han dicho a usted, quédese ahí quietecito. Pero ahí esta noche Dios le dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. Oh, sí, Señor Cristo mío, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Ya no es tiempo de caminar con la cabeza agachada. No, porque adoramos un Dios poderoso. Adoramos un Dios que hizo los cielos y la tierra. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Te adoramos. Muchas gracias, Padre. Gracias. Oh, te adoramos, Jesús.
Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y con esto termino, amado hermano. Vamos a terminar leyendo Romanos 8:28. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Y que nos vayamos meditando en esta palabra. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Oiga, amado hermano, ahí hay un signo de pregunta: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Sabemos que Dios somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Así que no nos olvidemos que tenemos un Dios más que vencedor. Y si no lo tenemos en la vida, somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Amada hermana, hubo un día que una hermana pasó aquí a testificar y dijo que cuando nosotros le clamamos a Dios con miedo o que solo hace cosas pequeñas, Dios hace cosas pequeñas en uno nada más. Pero dijo la hermana que cuando uno empieza a clamar a Dios, creyendo que para Él nada es imposible, ahí donde Dios empieza a glorificarse. Amén, aleluya. Ahí donde Dios empieza a glorificarse en su vida. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, empecemos a clamar con fe. Amén. Empecemos a clamar con fe. Amén. Aleluya, porque el Dios no ha cambiado. El Amén. Dios que adoramos sigue siendo el mismo. Amén. Y seguirá siendo el mismo desde hoy y para siempre, dice la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amado hermano, yo lo he visto que sigamos adelante, no mirando para los lados,
sino mirando recto Amén. al blanco que es Cristo. Aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh sí, Señor, que si este año, por la gracia de Dios, lo hemos terminado con todo. Amén. Que este año que viene, que sea, que si Él lo permite y nos da vida, que sea lo mismo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Porque este año no lo hemos terminado por nuestras fuerzas. O porque tal vez no hemos cuidado de ese virus. No, amado hermano, el que nos ha guardado, el que nos ha sostenido es Dios. Amén.